que la noticia no espera. Entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente. Una producción de Grupo Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. Secretario de Desarrollo Agropecuario, Bernardo Pastrana, quien nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy en cabina. Bernardo, qué gusto saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, al contrario, el gusto es mío. Creo que literalmente lo dije en cuenta regresiva, ¿verdad? Así es. Sí, ya con el estrés a tope, y le voy a explicar por qué. Porque el próximo jueves, dentro de 2 días, se lleva a cabo la Feria Internacional Hábitat Verde. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que, primero, hemos logrado ser sede nacional entre 15 entidades de la República que durante décadas, si no es que milenios, y no estoy exagerando, han llevado a cabo una producción de ornamentales. Es decir, la tierra también produce suntuarios, como las plantas, significan finalmente belleza, sentimientos, y a lo largo del tiempo se han convertido en una verdadera actividad económica, como el caso de Morelos, que es una de los elementos sustantivos de su sector primario, de los que más recursos genera, y hoy por hoy, entre 15 entidades de la República, logramos ser sede nacional de la primera feria internacional llamada Hábitat Verde. ¿Contra quién compitieron? Competimos contra el Estado de México, Nada más. Contra Guanajuato, contra Chiapas, contra Veracruz, contra Jalisco. Estuvo fuerte la competencia, fuerte, o sea Michoacán. que de ahí ya iniciamos con el orgullo morelense. Así es. Y después con las plantas y todo. Y se logró que se llevara aquí en el estado de Morelos esta primera feria nacional a nivel internacional. A nivel internacional, es decir, la capital, la ciudad de la eterna primavera. Y si vamos para atrás, cuando hablaba yo de milenios, hablaba yo de la ciudad de las flores, Xochicalco, etcétera, etcétera. Hay razones específicas y Morelos se merecía una feria de este tipo. Por eso es por lo que, aplicando los mayores esfuerzos, desde hace un año que empezamos a trabajar esto, logramos la sede y ya se llega el día. Es este próximo jueves y hasta el día domingo. Ya se llega el día, ya por fin va a ser el día. Por eso le decía yo que estamos en una cuenta regresiva. ¿Qué significa esta feria? ¿No va a ser una feria de la flor como normalmente la conocemos? Indudablemente que no. Es cruzar la parte productiva del campo, la que genera estos suntuarios, estos ornamentales, con el medio ambiente. Es decir, el hábitat donde hoy nos desarrollamos, donde vivimos, donde como especie biológica crecemos, nos reproducimos, nos perpetuamos, sobre todo en un esquema en el que hoy por hoy el cambio climático ha llamado más la atención de esta generación en la que estamos y de la cual buscamos, sin lugar a dudas, tratar de disminuir los efectos que agravan más el calentamiento global. Esto significa que el medio ambiente puede convivir con la parte productiva y es una expresión de los propios productores de ornamentales, y no nada más hablo de plantas, sino también de peces ornamentales, que junto con las nuevas tendencias del paisajismo, estará con nosotros la Sociedad Mexicana de Arquitectos Paisajistas. Juntos estaremos demostrando en un solo espacio de más de 10,000 metros cuadrados aquí en Xochitepec, en el centro de negocios, el World Trade Center, las expresiones de lo que es esta sana convivencia y este potencial importante que tiene dentro de las ramas productivas un crecimiento fundamental de la actividad de los ornamentales. Nosotros somos primer lugar nacional de peces de ornato, en la producción de peces de ornato. Más de 19 millones de organismos en 400 granjas. De ellas podríamos hablar de 290 alrededor que se dedican exclusivamente a peces de ornato. Granjas familiares que iniciaron hace muchos años con esta actividad y que día a día han logrado participar en más y mejores mercados. De tal suerte que somos el primer estado que no nada más en volumen, sino en poder exportar. Al menos llevamos 5 embarques ya a Los Ángeles, Estados Unidos, es decir, a otro país, un país muy complicado, muy difícil, un mercado muy complejo, como es los Estados Unidos, nuestro producto con buenos resultados. Sí, difícil por los requisitos tan extremosos, podemos calificarlo así, que solicitan. Esto es a 2 días de conmemorar, de festejar a la muerte
Vamos a festejar a la vida. Así es. Eso y lo vamos a seguir haciendo con flores. Y se va a seguir haciendo con Así flores. Es. Andrés Lagunas. Pues solamente, Bernardo, que nos puedas ilustrar para la gente que nos escucha el potencial del Estado en este tipo de productos, cómo se puede ir detonando a raíz de esta feria internacional. Además, que nos digas qué países van a venir, qué nos va a dejar de positivo este intercambio y cómo podemos los morelenses, los que tengan interés, acudir a esta feria internacional. Sí, primero entender los alcances del Estado de Morelos. Decíamos, no nada más producimos bellas flores que después se convierten en flor de corte para eventos que adornan nuestras conmemoraciones, sino también de plantas, es decir, con sustrato, follajes. Hablamos de esquejes, es decir, el Estado de Morelos, hablando de esto último, y hablo de la Nochebuena en particular, la producción de Nochebuena no nada más se genera en Morelos, se genera fuera de Morelos con esquejes producidos en Morelos. Más de 70 millones de esquejes se producen en Morelos, pero quiero ampliar un poquito más el comentario. 3.200 hectáreas de producción en el Estado, alrededor de $50 millones el valor de su producción, genera utilidades anuales cercanas entre 8 y 10 millones de dólares también dentro del Estado. Esta producción que decía yo hace un momento, 70 millones de esquejes, 20 millones de plantas, tenemos una producción que crece en un ambiente controlado, más tecnificado que otras entidades, porque Morelos tiene que aprovechar las condiciones de su superficie. Tenemos una superficie muy pequeña, alta demografía, y eso implica tecnificar estas granjas, estos llamados invernaderos, agricultura protegida, donde tenemos más producción en menos superficie, con mejor uso y aprovechamiento del suelo y del agua. Esto lo comento porque finalmente en el ámbito nacional participamos con con otras 14 entidades federativas más, pero Morelos prácticamente del valor de su propia producción y de su superficie equivale alrededor del 24%, es decir, tiene un peso específico muy importante en la producción de ornamentales del país, la actividad en el Estado de Morelos. Y es una de las 4 líneas estratégicas que el gobierno del Estado, del doctor Marco Antonio Adame, ha impulsado muy fuerte. Es decir, no nada más es esto que cito, los ornamentales, sino las hortalizas, los frutales y la producción de pez carne. Estas son, sin dejar de atender las otras áreas, cultivos tradicionales, no tradicionales, la ganadería pequeña, reducida por la superficie también pequeña del Estado. Estas son las 4 líneas estratégicas fundamentales que se han apuntalado con un solo propósito: hacer crecer el campo, desarrollarlo como actividad económica y productiva, y hoy por hoy estamos hablando de una actividad que está cercana a los 8,000 millones de pesos anuales y que ha mantenido un ritmo de crecimiento económico en su Producto Interno Bruto de alrededor del 5%. ¿Está usted enterado? Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la radio hablada a la comunicación total.